Hola, hola, mis seriéfilos de corazón. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listísimos para una nueva aventura conmigo en este canal. Hoy, nos vamos a sumergir en un universo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Las series turcas. Sí, esas historias que nos roban el sueño, que nos hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y, sobre todo, que nos atrapan desde el primer segundo. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca, no señor. Hoy vamos a desentrañar esas joyas que, además de tener tramas fascinantes, cuentan con la magia de autores que son verdaderos maestros de la narrativa. Esos que saben cómo manipular nuestras emociones, que nos hacen suspirar y que nos dejan pensando en sus personajes durante días, semanas e incluso meses. Así que, prepárense una buena taza de té, acomódense en su lugar favorito y acompáñenme en este viaje por los imperdibles de la televisión turca. Y antes de empezar, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman las historias que los hacen vibrar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones seriéfilas. Ahora sí, comencemos. Vamos a arrancar este recorrido con una serie que, para mí, es un auténtico monumento al drama y al romance. Amor en blanco y negro, o Silla Bellazas que en su idioma original. Aquí, el nombre ya nos da una pista de la dualidad que vamos a presenciar. La historia nos presenta a Asl, una doctora idealista que busca sanar el mundo, y a Ferhat, un sicario con un pasado oscuro y atormentado. Dos mundos opuestos que, por obra del destino, o más bien, por las artimañas de un tío mafioso, terminan casándose. Lo que empieza como un matrimonio forzado, pronto se transforma en una danza de sentimientos encontrados, de dolor y de amor. Los autores de esta serie, Eylem Campolat y Semar Genekon, son maestras en crear personajes complejos, en dotarlos de luces y sombras, y en generar una tensión que te mantiene al filo del asiento. La química entre los protagonistas, Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol, es simplemente magnética. Ver cómo sus personajes se transforman, cómo sus barreras se derrumban poco a poco, es una experiencia que te deja sin aliento. Además, Amor en blanco y negro no solo nos regala una historia de amor apasionada, sino que también aborda temas como la redención, la venganza y el poder. Sin duda, una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la delgada línea que separa el bien del mal. Siguiendo con este torbellino de emociones, no puedo dejar de mencionar Medcezir, que es, a mi juicio, una de las series que mejor ha capturado la esencia del melodrama turco, pero con un toque moderno y juvenil. Esta adaptación de la famosa serie estadounidense de OC, nos transporta a un mundo de lujo y privilegios, pero también de conflictos y dramas familiares. La historia se centra en Yaman, un chico de barrio con un futuro incierto, cuya vida cambia radicalmente cuando conoce a Mira, una joven rica y popular. La serie, escrita por Isyoren Kimelekgenolu, explora las diferencias de clase, el primer amor y las dificultades para encontrar tu lugar en el mundo. Pero lo que hace que Medcezir sea tan especial es la forma en que aborda los problemas adolescentes, con una mezcla de humor, drama y romance que la convierte en una serie irresistible. Los personajes son entrañables, la música es fantástica y la historia te atrapa de principio a fin. Además, las actuaciones de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, como Yaman y Mira, son simplemente espectaculares. La química que transmiten en pantalla es innegable y te hace suspirar en cada escena. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y enamorarte, Medcezir es una apuesta segura. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y sumergirnos en el oscuro y apasionante mundo de Kukur, una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Esta historia nos introduce en un barrio marginal de Estambul, conocido como Kukur, donde una familia mafiosa, los Koval, luchan por mantener el control. La trama, creada por Gökhan Orzum, es una montaña rusa de acción, intriga y drama, con giros inesperados y personajes que te dejarán sin palabras. Lo que hace a Kukur tan adictiva es la forma en que aborda temas como la lealtad familiar, la justicia y el precio del poder. Los personajes son complejos, con motivaciones ambiguas y un pasado turbulento. No hay héroes ni villanos absolutos, solo personas luchando por sobrevivir en un mundo despiadado. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo, encabezado por Aras Buludinemli, quien interpreta a Yamak Koval, un personaje que te cautiva desde el primer momento. Si buscas una serie que te mantenga al filo del asiento,
que te haga cuestionar tus propias convicciones y que te haga vivir emociones intensas. Kukur es la serie que debes ver. Y hablando de series que te hacen cuestionar todo, no puedo dejar de mencionar Persona, también conocida como Sassillet. Esta miniserie de 12 episodios es una joya oculta que no te puedes perder. La historia nos presenta a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide tomar la justicia por su mano antes de que la enfermedad lo consuma por completo. La serie, escrita por Akan Gundai, es un thriller psicológico que te mantiene en vilo desde el primer minuto. Los personajes son complejos y profundos, las actuaciones son impecables y la trama es simplemente brillante. La serie aborda temas como la vejez, la pérdida de memoria, la justicia y la venganza, pero lo hace de una manera inteligente y reflexiva. Anouk Bilginer, en el papel de Aga, ofrece una actuación magistral que le valió un premio Emmy internacional. Persona no es una serie fácil de ver, pero es una experiencia que te dejará una huella profunda. Si te gustan las historias que te hacen pensar, que te desafían intelectualmente y que te dejan sin aliento, esta serie es para ti. Ahora, vamos a navegar por aguas un poco más románticas con Kara Sedda, una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo. La historia nos presenta a Kemal y Nian, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por las intrigas de Emir, un hombre obsesionado con Nian que hará todo lo posible para separarlos. La serie, escrita por Anleke Yozlem Yilmaz, es un melodrama clásico que te hará suspirar, llorar y sufrir con cada uno de los personajes. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, como Kemal y Nian, es simplemente arrolladora. Ver su amor prohibido, su lucha contra las adversidades y su sacrificio por el otro, es una experiencia que te tocará la fibra sensible. Kara Sedda es una historia sobre el amor verdadero, sobre la lucha contra el destino y sobre la fuerza de los sentimientos. Si te gustan las historias de amor apasionadas y los dramas intensos, esta es tu serie. Y siguiendo con el romance, pero con un toque más contemporáneo y fresco, no puedo dejar de mencionar Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y a Kan, un fotógrafo aventurero que regresa a su país para hacerse cargo del negocio familiar. La serie, escrita por Asl Zengin y Banu Zengin, es una explosión de alegría, humor y romance. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, como Sanem y Kan, es simplemente irresistible. Ver sus idas y venidas, sus malentendidos y sus reconciliaciones, es una experiencia que te hará sonreír en cada episodio. Erkencikus es una serie perfecta para desconectar, para disfrutar de una historia de amor ligera y divertida, y para dejarse llevar por la magia de Estambul. Si buscas una serie que te levante el ánimo, que te haga reír a carcajadas y que te deje con una sonrisa en los labios, esta es la serie que debes ver. Pero no todo es romance y drama en las series turcas, también hay espacio para las historias de época que nos transportan a otros tiempos. Y en este género, no puedo dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul, una serie que ha revolucionado la televisión turca. Esta historia nos narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre del fundador del Imperio Otomano, y su lucha por establecer su tribu en un territorio hostil. La serie, creada por Mehmet Bozda, es una epopeya histórica que te atrapa desde el primer momento. Los personajes son heroicos, las batallas son espectaculares y la trama es simplemente fascinante. La serie aborda temas como el honor, la lealtad, la justicia y la lucha por la libertad. Además, cuenta con un elenco de lujo, encabezado por Engin Altanduzi Atan, quien interpreta a Ertuğrul con una fuerza y una convicción que te dejarán sin palabras. Si te gustan las series históricas, las historias de aventuras y los personajes épicos, Dirilis, Ertuğrul, es la serie que debes ver. Ahora, vamos a hablar de una serie que ha conquistado a las audiencias con su ternura y su emotividad, Anne, también conocida como Madre. Esta adaptación de un drama japonés nos presenta a Zeynep, una joven profesora que decide llevarse a su alumna Melek, quien sufre maltrato infantil, y protegerla como si fuera su propia hija. La serie, escrita por Berfu Ergenekon y Merve Gur, es una historia conmovedora sobre el amor maternal, la protección y la lucha por un futuro mejor. Los personajes son entrañables, las actuaciones son impecables y la trama te tocará el corazón. Ver la relación entre Zeynep y Melek, su conexión especial y su lucha contra las adversidades, es una experiencia que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y el poder del amor. Anne no es una serie fácil de ver, pero es una historia que te dejará una huella profunda.
Si te gustan las series que te hacen llorar, que te hacen reflexionar y que te tocan el corazón, esta es la serie que debes ver. Y para cerrar este recorrido por los imperdibles de las series turcas, no puedo dejar de mencionar Aşk Memnu, también conocida como Amor Prohibido. Esta adaptación de una novela clásica turca nos presenta una historia de amor prohibido, de intrigas palaciegas y de secretos familiares que te dejarán sin aliento. La serie, escrita por İzzetçi Melekşenolu, es un melodrama clásico que te atrapa desde el primer momento. Los personajes son complejos, las actuaciones son impecables y la trama es simplemente adictiva. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, como Biter y Belul, es simplemente electrizante. Ver su amor prohibido, su lucha contra las convenciones sociales y su caída en desgracia, es una experiencia que te dejará sin palabras. Aşk Memnu es una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, y es un ejemplo perfecto de cómo una historia bien contada puede trascender el tiempo y las fronteras. Si te gustan las historias de amor prohibido, los dramas intensos y las actuaciones magistrales, esta es la serie que debes ver. Bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de nuestro viaje por las series turcas que no te puedes perder. Hemos explorado dramas, romances, thrillers, comedias y series de época, y en cada una de ellas hemos podido apreciar la magia de autores que saben cómo manipular nuestras emociones y hacernos vibrar con sus historias. Hemos hablado de Amor en blanco y negro, de la dualidad de sus personajes y de la tensión que te atrapa, de Medcezir, de su toque juvenil y de sus dramas adolescentes, de Kukur, de su oscuro mundo y de su lucha por el poder, de Persona, de su thriller psicológico y de su reflexión sobre la vejez, de Kara Sevda, de su amor prohibido y de sus intrigas, de Gerkencikus, de su frescura y de su romance, de Dirilis, Ertuğrul, de su épica histórica y de sus batallas espectaculares, de An, de su emotividad y de su amor maternal, y de Aşk Memnu, de su amor prohibido y de sus secretos familiares. Todas ellas son joyas de la televisión turca que, estoy segura, les robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, y que se animen a descubrir estas series que les he recomendado. No se arrepentirán, les prometo que cada una de ellas es una experiencia única que les dejará una huella profunda. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Cuál les ha llamado más la atención? ¿Qué otras series turcas consideran imperdibles? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y compartir sus experiencias. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, si aman las series turcas tanto como yo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Y como siempre, les agradezco de corazón por su apoyo, por su cariño y por ser parte de esta comunidad seriéfila. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.